De Biología Molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. En el vídeo de hoy vamos a abordar un tema que es prioritario en este curso, que es la transcripción en procariotas. ¿Sí? Es un elemento fundamental porque permite abordar uno de los temas con mayor relevancia en los sistemas biológicos, que básicamente se trata de enfocar, analizar o examinar los procesos de adecuación de las bacterias a los sistemas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comenzar con varias generalidades. Bien, inicialmente es pertinente indicar que, como dice en la diapositiva, cuando utilizamos la terminología de expresión, ¿sí?, para referirse a los genes, tenemos que entender que los genes se expresan constituyendo RNA. ¿Sí? Si volvemos al símil que aplicábamos al principio del curso, donde entendíamos que la información puede entenderse como un compendio, ¿sí?, de todo lo que requiere el organismo para adaptarse al ambiente, podemos asimilar todo el DNA genómico, toda la información, bueno, genómico y epigenómico, ¿sí?, a una biblioteca. Y por consiguiente, cada uno de estos genes podrían entenderse como uno de los libros que podemos encontrar en esta biblioteca. Ahora bien, cuando un libro se lee, podemos entender que se extrae la información. El acto de lectura puede entenderse o asimilarse al acto de constituir el RNA. Es importante entender que el RNA puede tener una función dual, no solo como intermediario en la transmisión de información, sino también como una molécula con acción ejecutiva. Aunque fundamentalmente en el curso se analizan las proteínas como los elementos que tienen acción ejecutiva, también los RNAs tienen acción ejecutiva, aunque lo veremos en sesiones posteriores. Bien, es exactamente lo que dice aquí, de que para que la célula pueda operar, los genes deben ser expresados, y este término de expresión debe entenderse o su significado como productos génicos, ¿sí?, que bien pueden ser o proteínas o moléculas de RNA. Bien, al proceso por el cual, a partir del DNA doble hebra, ¿sí?, se genera una molécula de RNA, en principio de cadena sencilla, aunque veremos más adelante que esta estructura no tiene por qué ser primaria, sino que puede articularse en niveles estructurales superiores, ¿sí? A este proceso de tránsito de la información entre el DNA doble hebra al RNA cadena sencilla lo denominamos transcripción, ¿sí?, tanto para procariotas como para eucariotas. Y por consiguiente, aquellas moléculas de RNA que emerjan de un proceso de transcripción se les considera o se les denomina como transcritos, ¿sí? Aquí tienen básicamente en la lámina una representación muy sencilla de estas ideas. Tenemos el DNA DS, acuérdense que DS significa double strand, ¿sí? Se produce una burbuja de transcripción, y a partir de esta burbuja de transcripción, ¿sí?, se va a leer una de las hebras, más adelante explicaremos cuál de ellas, para generarse, en este caso representado en azul, una nueva molécula de RNA. ¿Sí? Cada una de estas moléculas de RNA que está representado en color azul se denomina transcrito. ¿Bien? Bueno. Otra generalidad que es importante es que, ¿sí?, los genes pueden subdividirse en dos categorías mayores. Básicamente, aquellos cuyo producto final, después de ser expresados, es la constitución de una molécula de RNA. Hemos visto varias moléculas, varios tipos de moléculas de RNA, de transferencia, mensajeros, ribosómicos, pero también hay RNAs con actividad reguladora, ¿sí? Hay microRNAs que se subdividen en distintas categorías en función de cuál es la actividad a la que están adscritos, ¿de acuerdo? Esto es una de las grandes categorías, aquellas moléculas de aquellos genes cuyo producto final es una molécula de RNA, y la otra gran categoría son aquellos genes cuya molécula final en el flujo de información, el tránsito de información, no se queda en el RNA, sino que pasa a ser una proteína. Por lo tanto, esa información que primero es transcrita y por consiguiente se genera un transcrito, este transcrito posteriormente es traducido. Se traduce en los ribosomas
Y una vez que se traduce, se constituyen las proteínas. ¿De acuerdo? Bien. Miren, aquí tenemos una diapositiva que es interesante porque nos permite nominar, identificar en estos esquemas cuáles son los elementos más relevantes. Fíjense, aquí tienen la DNA doble hebra, ¿sí? En cualquier proceso de transcripción se debe producir un evento de desnaturalización local, es decir, una ruptura de puentes de hidrógeno que permiten desenredar la doble hebra. Acuérdense, cuando hay un fenómeno de desnaturalización local, siempre va a haber superenrollamientos asociados por delante y por detrás de la hebra. Y de la misma manera que para los procesos de replicación, tendremos que considerar la actividad girasa y topoisomerasa, que tienen que ver con la disposición de cantidad de vueltas por unidad de longitud que tiene que tener la doble hebra tanto por delante como por detrás de la burbuja de transcripción. Bien, esto tenemos a ambos lados de la burbuja de transcripción. ¿Qué elementos debemos entender o considerar que están en estos esquemas? Pues bien, tenemos que la doble hebra se separa. Y en este caso se señala la parte de abajo, ¿sí?, con esa nomenclatura que dice coding strand, o hebra codificante, o hebra codificadora. Ahora entendemos por qué se llama codificadora. Fíjense, como bien saben, esta hebra y esta hebra son complementarias. A esta la llamamos hebra codificadora y a esta la llamamos template strand, o hebra molde, ¿sí? Si esta y esta son complementarias, si se tiene como molde el template, ¿sí?, a partir de la lectura que hace la RNA polimerasa de esta hebra, se constituirá una hebra que es complementaria al template. Por lo tanto, si esta y esta son complementarias, la secuencia de RNA deberá ser igual a la secuencia codificadora, ¿sí? Es una secuencia igual, salvo la diferencia que ya deben contemplar, que es que no hay timinas, ¿sí? Las timinas son removidas del RNA y solo encontramos uracilos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la hebra molde, la hebra codificadora. Esta a veces también la van a encontrar como hebra anticodificadora, o, ¿sí?, ¿de acuerdo? A veces también antisentido. Bien, entonces se tiene como molde la hebra template, ¿sí?, y se constituye una secuencia que es igual a la hebra codificadora. Son varios elementos que de forma recurrente vamos a estar aludiendo a ellos para entender otra serie de esquemas. Bien. Seguimos con terminología. La parte de cistrones ya la habíamos visto, pero creo que es interesante. Acuérdense que los cistrones deben de entenderse como una unidad codificante, ¿sí? Pero hay una salvedad. Dice que a día de hoy el término cistrón y gen estructural incluye secuencias de DNA, pero también secuencias de RNA. No es una secuencia únicamente que tenga que ver con aquellos segmentos de DNA que codifican para la producción de proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, este es un elemento que ya habíamos revisado. El otro elemento que quiero revisar es el término de ORF, de las siglas en inglés Open Reading Frame, que es básicamente un marco o una secuencia de lectura abierto. ¿Por qué se considera abierto? Porque una vez analizada la secuencia, no se encuentra lo que se denomina un codón de terminación, ¿sí? No hay un codón de terminación. Esta es básicamente la razón por la que se le considera a una secuencia un ORF. Lógicamente, una secuencia ORF debe estar flanqueada por un codón de iniciación y por un eventual codón de terminación. Si no hay un codón de terminación entre la iniciación y el siguiente codón de terminación, ¿sí?, podemos encontrar sucesivas ORFs. Bien. En la parte de la derecha de la diapositiva simplemente es un recordatorio de cómo se organiza la información genética en eucariotas con respecto a procariotas. Acuérdense que en eucariotas hablábamos de monocistrones, aludiendo a cistrones, mientras que procariotas hablábamos de policistrones. Esto ya lo he visto, pero en una siguiente sesión hablaré de operones y por lo tanto me dedicaré un poco en extenso a significar lo que se entiende por un marco de lectura abierta que es un policistrón y por qué se organiza así, ¿de acuerdo? Acuérdense que es exclusivo de procariotas. Bien. Aquí es básicamente lo que le acabamos de decir, ¿no? Tenemos
una secuencia procariótica, y en este caso algo interesante es que en el DNA tenemos partes que denominamos estructurales y partes que denominamos reguladoras. Estas zonas reguladoras también están presentes en eucariotas, pero ahora me voy a circunscribir a esto porque en una diapositiva posterior vamos a analizar exactamente varias características de las secuencias reguladoras. En este caso se puede ver cómo hay una parte que antecede al gen, ¿sí?, que es básicamente el promotor, aquí simplemente lo marca como región reguladora, y después del gen, es decir, downstream, acuérdense, después del start point of transcription, ¿sí?, tenemos el signo más y aquí tenemos el signo menos, ¿de acuerdo? Hacia aguas abajo o downstream tenemos el terminador, después de los genes estructurales. Entonces, para procariotas, en este caso, la región reguladora controlaría el proceso de transcripción, ahora entraremos en pormenores en este sentido, y una vez que se produce este proceso de control entre la región cis reguladora y la RNA polimerasa, entonces se produce esta transcripción de genes estructurales, a partir de los cuales se van a producir una serie de proteínas, ¿de acuerdo? Esto es con carácter general. Bien. Es exactamente a lo que íbamos. Entonces, ¿cómo se produce el reconocimiento? En esta lámina sí tenemos más claro y más ampliado este elemento regulador, ¿sí? Hay zonas que anteceden a la secuencia estructural del gen que se denominan promotores. Hay una diversidad de promotores muy elevados. No todos los promotores están exactamente flanqueando el +1, ¿sí? Aunque esto lo veré en otras sesiones o en el curso de biología molecular avanzada, porque sí es un poquito más largo de contar. Me voy a ceñir exactamente a la parte del promotor. Fíjense, en el centro de la diapositiva tenemos el +1, ¿sí? El +1 es exactamente el primer nucleótido que va a constituir, ¿sí?, el primer ribonucleótido a su vez en el RNA, ¿sí? Es el punto de inicio de la transcripción, el start point. Entonces, todo lo que tenemos hacia la izquierda, ¿sí?, está dentro de la región upstream o aguas arriba, ¿sí? Y en este sentido debemos fijarnos en esta región señalada en verde, que es el promotor, ¿de acuerdo? El promotor es aquella parte de la secuencia que debe ser reconocida por la RNA polimerasa y que, una vez reconocida, se debe posicionar adecuadamente para que exactamente el nucleótido +1 sea el primer ribonucleótido en el transcrito resultante, ¿de acuerdo? Bien. Algo interesante, que lo voy a repetir, es que no toda la secuencia de RNA que se produce como consecuencia de la transcripción se traduce. Particularmente para RNAs mensajeros, tenemos que después del +1 hay una región denominada UTR, ¿sí?, 5' UTR, y al final del transcrito tendremos la sección 3' UTR. UTR son las siglas en inglés de Untranslated Region, es decir, región 5' no traducible. Entonces, se transcribe porque aparece en el mensajero, pero no se traduce. Tanto 5' como 3' UTR son elementos dentro del transcrito que sirven para la regulación en la traducción, ¿de acuerdo? Hay distintas señales que deben ser identificadas por otros elementos de la red genómica para que la traducción se pueda llevar a cabo. Bien, vamos a continuar. Y vamos a centrarnos ahora, si antes veíamos los elementos en la transcripción de forma muy genérica, la hebra molde, la hebra codificante, la RNA polimerasa y el transcrito que se genera, vamos a centrarnos ahora particularmente en la RNA polimerasa, ¿sí? Bien. Bien. La RNA polimerasa, sí, es una RNA polimerasa DNA dependiente. Y es DNA dependiente porque el molde que utiliza para constituir la hebra de RNA es DNA, ¿sí? También hay RNAs polimerasas, RNAs dependientes, cuando el molde que utilizan es de RNA y no de DNA. Pero en este caso es una RNA polimerasa DNA dependiente. ¿Qué dos elementos podemos distinguir claramente? El núcleo de la enzima, que aquí está representado muy esquemáticamente,
y dos elementos, ¿sí?, que se conocen como subunidades sigma, ¿sí? Bien. Hay una enorme diversidad de subunidades sigma y cofactores asociados a subunidades sigma, hay factores antisigma, hay un universo de proteínas que están interaccionando con subunidades sigma. ¿Por qué es tan importante sigma? Porque sigma es aquella proteína que permite establecer la interacción entre el núcleo de la enzima y el reconocimiento de dos secuencias al interior del promotor, las conocidas como secuencias -10 y secuencias -35. La más famosa de todas estas es la secuencia -10, también conocida como caja Tata, ¿de acuerdo? Se llaman cajas Tata porque son ricas en este tipo de bases. Acuérdense, las cajas Tatas tienen menor densidad de puentes de hidrógeno por unidad de longitud y por lo tanto eventualmente será más fácil de distorsionar esos puentes, destruirlos y por consiguiente generar un fenómeno de desnaturalización local. Por lo tanto, acceder al proceso transcripcional. ¿De acuerdo? Secuencia -10 y -35 son fundamentales para poder reconocer esta zona del material nucleico. Bien. ¿Qué podemos decir de los promotores? Hay una variedad de promotores enormes, pero solo me voy a referir a dos categorías, ¿sí? Los que se denominan promotores fuertes y promotores débiles. ¿Fuertes o débiles con respecto a qué? Bien, un promotor debe ser entendida como aquella secuencia del DNA que regula la expresión del gen que antecede, ¿sí? Ahora bien, un gen no solo se expresa o no se expresa, sino que dentro de la expresión se puede expresar mucho o se puede expresar poco. ¿Cómo podemos entender que se expresa mucho o poco? Porque se pueden generar mucha cantidad de transcritos a partir de ese gen o poca cantidad de transcritos. Si se generan mucha cantidad de transcritos, puede ser que se genere mucha proteína o muchas moléculas de RNA, ¿sí? La fortaleza o debilidad es un elemento, un término que se refiere a la cantidad de transcritos que se producen, ¿de acuerdo? Entonces, para un promotor fuerte hablaremos de aquella secuencia promotora que genera muchos productos de transcripción, mientras que para débiles hablaremos de promotores que generan pocos productos de transcripción respecto de los fuertes. Y a su vez, tanto fuertes como promotores débiles se subdividen en dos categorías. Aquellos que denominamos constitutivos, es decir, que bajo cualquier circunstancia se están expresando, están generando transcritos, ¿de acuerdo? Y podemos también entender los promotores inducibles. ¿Cómo podemos entender un promotor inducible? Aquel que se expresa o activa la expresión de un gen como respuesta a la presencia de un inductor, ¿de acuerdo? El inductor es de muy diferente naturaleza. De hecho, la regulación de la expresión, en buena medida, se basa en la detección de los inductores, aunque eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? En unas diapositivas más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos entender esta interacción entre el inductor y el promotor, a efectos de que se produzca la expresión de un gen, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entrando un poquito en la estructura de la RNA polimerasa. La RNA polimerasa procariota, básicamente, está constituida por dos subunidades alfa y dos subunidades beta, ¿de acuerdo? Las subunidades alfa están relacionadas con el ensamblaje de todo el complejo macroproteico, mientras que las subunidades beta, tanto beta como beta prima, están asociadas a la actividad polimerizante, es decir, a la constitución de la hebra de RNA. Miren, en la parte de abajo de la diapositiva tenemos un esquema, ¿sí? En rosa está representado la secuencia de DNA molde, pasa por una especie de túnel. Estas proteínas tienen túneles a partir de los cuales pueden circular las secuencias nucleotídicas, ¿sí? Tenemos un lugar donde se lee el molde y otro lugar donde emerge la hebra de RNA, ¿sí? Y aquí tenemos un esquema todavía más sencillo, ¿no? Tenemos el DNA doble hebra al interior
de la burbuja de transcripción tenemos que se separa la hebra codificante y se tiene la hebra anticodificadora template como molde para generar la hebra de RNA. ¿De acuerdo? Y bueno, simplemente las subunidades sigma, que les recuerdo, tiene que ver con el reconocimiento de la zona del promotor, aunque también las subunidades alfa tienen que ver en parte con el reconocimiento de la zona promotora. Bien, entonces ya hemos hablado un poco de la iniciación, que básicamente se trata del reconocimiento del promotor. Ya veremos que tiene muchos matices, pero vamos a quedarnos con que la iniciación de la transcripción en procariotas tiene que ver con el reconocimiento de la zona del promotor por la subunidad de sigma, el posicionamiento de la RNA polimerasa en el +1, y una vez que estamos bajo estas condiciones, entonces la RNA polimerasa puede desplazarse sobre la hebra, generar procesividad y constituir un polímero. ¿Sí? Bueno, entonces, es lo que dice aquí. Dice, una vez que la subunidad sigma se unido al promotor, el núcleo de la RNA polimerasa abre la hebra de DNA y genera una burbuja de transcripción. ¿De acuerdo? Genera una burbuja de transcripción. Entonces, aquí es donde lo tienes. Sí, tiene la burbuja de transcripción, el desplazamiento de la RNA polimerasa y la constitución, ¿sí?, de la hebra de RNA, teniendo como molde esa hebra de DNA, que es la DNA molde. Bueno, simplemente un detallito. Normalmente la primera base que se genera en el RNA, ¿sí?, es una A. Pero, bueno, es un detalle menor. ¿De acuerdo? Y otro elemento interesante que no quería que se me olvidara es que durante el proceso de elongación, ¿sí?, la RNA polimerasa se desplaza incorporando aproximadamente 40 nucleótidos por segundo. ¿Sí? Si comparamos los 40 nucleótidos por segundo de la RNA polimerasa con los 1000 nucleótidos por segundo de la DNA polimerasa 3, vemos que son 2 órdenes de magnitud, es decir, la transcripción en procariotas se genera más despacio. ¿Sí? Es un proceso más lento. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces vemos iniciación, vemos elongación, que simplemente es un desplazamiento para constituir un polímero. La última fase que nos queda de ver es la terminación. Bien, aunque en esta diapositiva tenemos un mecanismo de terminación, creo conveniente anticiparles que hay 2 mecanismos para la terminación de la transcripción en procariotas, que se denominan Rho dependientes y Rho independientes. Se denominan Rho porque Rho es una proteína implicada en terminación de la transcripción, pero cuando no se requiere, entonces se dice que es un mecanismo Rho independiente, mientras que cuando se requiere son mecanismos Rho dependientes. En esta diapositiva me voy a centrar en los mecanismos Rho independientes. Y para explicarlo podemos ver el dibujo en la lámina. ¿Sí? Fíjense, a partir del DNA doble hebra, ¿en qué se basan las secuencias terminadoras? En 2 secuencias repetidas e invertidas. ¿Sí? 2 secuencias repetidas e invertidas. Aquí tienen, en este ejemplo, ¿sí?, empieza con TAG, y entonces en la hebra complementaria tenemos TAG. ¿De acuerdo? Y están repetidas e invertidas, pero separadas por una secuencia variable. Y esta secuencia variable no es complementaria con la correspondiente hebra, ¿sí?, no es invertida. ¿De acuerdo? Lo que le quiero decir es que no tenemos esta posibilidad de apareamiento. Esta N no tiene por qué aparearse con esta, y esta con esta, y esta con esta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resultado? Cuando a partir del DNA doble hebra pasamos a RNA de cadena sencilla, estas 2 secuencias repetidas e invertidas hacen que se genere un proceso de complementariedad. Se puede unir y generar una estructura que se llama stem and loop, una especie de piruleta. ¿Sí? Entonces, tenemos la parte complementaria, que es palindrómica, y la parte que no puede ser, no constituye un fenómeno de complementaria, y como consecuencia se genera un loop. ¿De acuerdo? Tenemos esta estructura en Harping. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la RNA polimerasa se va a ir desplazando sobre la hebra, y cuando encuentra este tipo de estructuras, lo que hace es que interrumpe, ¿sí?, hace que se generen problemas de procesividad. Bien, aquí quiero explicar
que durante la constitución de las moléculas de RNA, en muchas ocasiones, ¿sí?, se produce este tipo de complementariedad, porque la hebra, una vez que se genera, se pliega sobre sí misma y hay bases que son complementarias, entonces pueden generar problemas de procesividad de la hebra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es interesante? Que normalmente, cuando no es una señal de terminación la que está causando este problema, se genera un proceso de slowdown, es decir, de desaceleración, pero no de disociación, ¿sí? No de disociación, imagínense. Cuando la RNA polimerasa encuentra este tipo de estructuras, en ese túnel que veíamos antes en la RNA polimerasa, este tipo de estructura no puede acceder fácilmente. Esto genera que se puedan disociar, se disocian los elementos, ¿sí? Cuando se encuentra un terminador en Rho independiente, esta estructura en hairpin, stem and loop, ¿sí? La consecuencia es que se disocia la RNA polimerasa y la hebra de RNA mensajero de reciente constitución, ¿sí? Eso con respecto a los terminadores que denominamos Rho independientes. Ahora, bueno, aquí nada más le repito, Rho independientes y Rho dependientes. ¿Qué es Rho? Bueno, Rho es una helicasa especial. Para empezar, hay que entender que es una helicasa que no funciona como las que habíamos visto en los procesos de replicación. Es un homohexámero, es decir, es un complejo proteico constituido por 6 subunidades iguales. Y tiene una especialidad que es rompe de forma específica puentes de hidrógeno entre moléculas de DNA y RNA, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo funciona este esquema. Fíjense, tenemos la RNA polimerasa desplazándose sobre la hebra, ¿sí? Entonces, aproximadamente, bueno, hay cierta longitud, ¿sí? Un punto de reconocimiento de las subunidades Rho, ¿sí? Entonces, subunidad de Rho se va a ir desplazando sobre la hebra, ¿sí? Se va desplazando sobre la hebra. Y una vez que alcanza la región de la burbuja de transcripción, reconoce el híbrido DNA-RNA y entonces se genera la disociación, ¿de acuerdo? Hay distintos elementos que permiten el reconocimiento de las subunidades Rho, pero no me parece lo más relevante, ¿sí? Tiene que ver con una secuencia en particular, pero no es lo más relevante. ¿Qué son de las cosas que me parecen más relevantes? ¿Sí? Bien, la mayoría de los genes para Escherichia coli, para el organismo modelo procariotas, encontramos que hay terminadores Rho independientes, como acabamos de ver, en que se forman este tipo de estructuras stem and loop. Sin embargo, para los bacteriófagos, que son virus especializados en parasitar bacterias, la mayoría de los terminadores sí son Rho dependientes, ¿sí? Tienen un mecanismo de terminación particular, que ellos mismos codifican, ¿de acuerdo? Entonces, esto me parece de especial relevancia, porque significa que la regulación de la expresión a efectos de terminar la transcripción para bacterias y para fagos sí son sustancialmente diferentes. Eso no quiere decir que no haya ningún terminador de Escherichia coli que esté asociado a proteínas Rho. Claro que los hay. Estamos hablando en términos de generalidad. Bien, en el siguiente vídeo explicaré algunos mecanismos de regulación de la transcripción en procariotas que son fundamentales para poder entender la dinámica de este proceso.